La semana pasada hablamos de las causas de la Revolución Francesa. Hoy es importante que recordemos lo que hablamos en la clase de esta semana, donde vimos las etapas de esta revolución. La primera etapa es conocida como la Asamblea Nacional. En esta Asamblea Nacional comienza con el juramento del juego de la pelota, donde el tercer estado o el pueblo francés decide no dividirse hasta tener una nueva constitución, la cual va a ser la constitución del año 1791. Esta constitución va a establecer cosas tan importantes como por ejemplo el sufragio, pero el sufragio no va a ser universal, sino que va a ser censitario, es decir, solamente una parte de la población va a poder votar. También va a establecer el fin del régimen monárquico, pero solamente en el papel, ya que el rey seguía existiendo. Y además va a establecer la segunda declaración o el segundo antecedente histórico de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La segunda etapa de la Revolución Francesa la conocemos como la Convención, la cual va a estar dividida en dos etapas. La Convención Girondina, los girondinos son un sector moderado, y este sector proponía que el rey tenía que seguir a cargo, pero con una monarquía constitucional, y el sufragio debía continuar siendo censitario. Mientras que la Convención Jacobina establecía, ¿no es cierto?, que el sufragio debía ser universal y que la monarquía debía abolirse completamente y establecer una república. Está de más decir que los jacobinos son los más radicales en relación a los girondinos, aunque ambos sectores, tanto jacobinos como girondinos, los podemos considerar hoy como sectores de izquierda. Una de las etapas más conocidas de la Revolución Francesa es el conocido terror. El terror es una dictadura que está liderada por Robespierre, donde la revolución ya empieza a perder esos valores de libertad, igualdad y fraternidad y se transforma en algo completamente distinto a lo que en un inicio buscaba ser. En la etapa del terror se caracterizó por constantes ejecuciones en la llamada cuchilla nacional, la guillotina, donde se trataba de ajusticiar a las personas que se decía eran contrarias a la Revolución Francesa o eran opositores a las ideas revolucionarias. De hecho, en la misma guillotina fueron ejecutados el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, junto con muchos otros miles de opositores a la Revolución Francesa, o simplemente opositores a Robespierre. Después del reinado del terror liderado por Robespierre, vinieron otras etapas de la Revolución Francesa, pero insisto, ya la revolución era muy diferente a la cual había iniciado. La etapa como el directorio y la convención son muy importantes porque ahí de a poco se empieza a eliminar lo que es y a criticar la influencia de la Iglesia Católica. De hecho, se establece un nuevo calendario, ¿ya? Durante este periodo también es muy importante porque aparece una figura que va a ser un ícono para, ¿no es cierto?, la historia universal de aquí en adelante, la figura de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte también va a ser muy importante porque, ¿no es cierto?, todo el periodo napoleónico va a tener influencia directa en la independencia de Hispanoamérica y en específico la independencia de nuestro país. En el año 1791, el rey, viéndose abrumado en París, producto de la efervescencia popular contra su reinado, trata de escapar junto a su esposa y a sus hijos de París. Para eso, ¿no es cierto?, van hacia la frontera más cercana, llegando hasta la localidad de Varennes, a unos 30 kilómetros de la frontera con Austria, donde finalmente son tomados prisioneros y descubiertos en su intento de escapar. El impacto que generó en la sociedad francesa el ver que el rey abandonaba a su pueblo fue enorme. De hecho, tanto fue así que el rey posteriormente pagará esta decisión muy caro, la pagará con su muerte en la guillotina. Además, hay que recordar que María Antonieta es austriaca, por lo tanto, ¿no es cierto?, ejércitos contrarrevolucionarios de monarquías de países vecinos van a tratar también de invadir Francia para evitar la expansión del estallido revolucionario. Una de las figuras revolucionarias más renombradas durante este periodo va a ser el del periodista Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat era un periodista francés el cual tenía un periódico conocido como El Amigo del Pueblo. Era un ferviente defensor de la Revolución Francesa. De hecho, en las páginas de este periódico publicaba constantemente artículos donde se defendía el ideal revolucionario y además se publicaban, ¿no es cierto?, listas de personas que eran opositoras a la Revolución Francesa. Jean-Paul Marat finalmente, por todos estos discursos, todas estas publicaciones tan incendiarias, va a terminar encontrando la muerte. El Amigo del Pueblo era un periódico el cual tenía una política de puertas abiertas y Jean-Paul Marat, producto de una enfermedad a la piel,
tenía que estar constantemente tomando baños medicinales. En uno de estos días se encontraba tomando uno de esos baños medicinales y una mujer entra al amigo del pueblo diciendo que tiene una lista de opositores a la revolución. Finalmente, ¿no es cierto?, esta mujer termina acuchillando a Jean-Paul Marat y con eso, ¿no es cierto?, asesina a Jean-Paul Marat el hombre, pero crea a Jean-Paul Marat la leyenda. De hecho, durante mucho tiempo, la figura de Jean-Paul Marat fue adorada por los revolucionarios franceses como prácticamente un dios. Entonces, concluyendo, ¿por qué la Revolución Francesa es tan importante? Si hacemos un balance desde el inicio de la Revolución Francesa y esta connotación popular hasta el avance donde de a poco fue tomando una connotación burguesa, la Revolución Francesa cambió ya sea para bien o para mal el ideario político y económico que vamos a tener desde ahí en adelante. 1789 es una época marcada a fuego en la historia universal y la Revolución Francesa va a servir como ejemplo para muchos otros procesos históricos, como la independencia de los países americanos, como Chile. Bueno, nos vamos. Es cierto, la revolución perdió un poco el foco al ir avanzando los años, los ideales de igualdad, libertad y fraternidad hasta el día de hoy rigen muchas de las ideas políticas de los países. La lucha por la desigualdad, la erradicación de la monarquía absoluta y el establecimiento de una república y además la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano son ejemplos de que el pueblo francés, organizándose, pudo luchar de manera inédita contra uno de los grandes imperios de la Europa del siglo XVIII. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos la próxima y en la siguiente cápsula hablaremos de el Imperio Napoleónico. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima. Chao, chao. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.